Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 47, Juicio sobre Babilonia. Te invito a orar. Querido Señor, gracias te damos, Padre, por tantos cuidados y bendiciones que nos otorgas. Gracias te damos por el don de la vida, porque nos das el aire, el sol, el agua para vivir. Te pedimos, Señor, en este momento que al abrir la Escritura, tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, que podamos aprender más y más de tu palabra, que puedan nuestros corazones ser refrigerados con el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos el capítulo 46 de Isaías, el Señor confronta a los dioses de Babilonia como dioses falsos que no pueden salvar a nadie. No tienen poder para protegerse ellos mismos, mucho menos para proteger a una nación. Esto lo contrasta con el Dios verdadero que sí guía, protege y salva. En el capítulo 47, ahora el juicio es contra Babilonia. El profeta invita en tono irónico a Babilonia, concebida como una reina majestuosa sentada en su trono, a que deponga sus atavíos y abandone el trono para dedicarse modestamente a las faenas domésticas propias de una esclava. Dios actúa y nadie podía impedirle hacer su obra de juicio. Este capítulo nos remonta al Apocalipsis, que nos habla de la caída de Babilonia espiritual. Juan usa la narración de este capítulo para describir el juicio de Dios al final del tiempo de la historia de este mundo. La sentencia contra la ciudad de Babilonia se expresa en los versículos 1 al 4. Ahora, Babilonia es convertida en esclava. Miremos el versículo 1. Baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Interesante es que este capítulo se refiere a Babilonia como una virgen. Se cree que puede referirse a algunas prácticas en los antiguos templos del cercano oriente, donde algunas prostitutas eran vírgenes consagradas para algunas prácticas sexuales, así que no eran vírgenes ni eran santas. Este servicio religioso de nada vale ante el juicio divino. Es interesante que Apocalipsis presenta a Babilonia como una gran ramera que llena al mundo con el vino de su fornicación. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5. Allí encontramos lo siguiente. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer de Apocalipsis encierra una falsa adoración y lleva a la gente a caminar a la perdición. Ahora, volviendo al versículo que estamos estudiando, miren ustedes que el Señor le dice a esta virgen, entre comillas, Babilonia, que Dios la abate en el polvo, su soberbia, su orgullo. La que se siente en su trono de oro ahora es humillada y se sienta en el polvo. Dios abate en tierra el orgullo del hombre. La Babilonia espiritual también será abatida en el polvo ante el juicio divino. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los
habitantes tenían naves en el mar y se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Toda su pompa, todo su orgullo, todas sus pretensiones serían echadas al piso ante el juicio de Dios. Ahora, volviendo al capítulo 47 de Isaías, vemos que esta virgen tierna y delicada cambiará de oficio. Leamos el versículo 2. Toma el molino y muele harina, quítate el velo, levanta tus faldas, desnuda tus piernas, pasa los ríos. Babilonia se consideraba como una señora, pero se convertirá en una esclava. Sería privada de los adornos y de las ropas lujosas con que se había engalanado, y todos verían la figura de una esclava deformada por años de dura tarea. Descalza los pies, dice el versículo. El juicio de Babilonia se compara como un molino que trilla, un molino que muele el trigo hasta convertirlo en harina. De la misma manera, el juicio de la Babilonia espiritual se compara con un molino. Leamos Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La destrucción será total. La humillación será tal que las mujeres serán despojadas de sus vestiduras y descalzas tendrían que cruzar un río, un viaje al país del cautiverio. Pero en medio de estos juicios, en el capítulo 47, versículos 3 y 4, el versículo registra lo siguiente: será expuesta tu desnudez, serán vistas tus vergüenzas, haré retribución y no habrá quien te libre. Dice nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. En las pinturas antiguas, cuando las mujeres eran esclavizadas, siempre se les mostraba con ropas cortas que revelaban sus piernas. Es decir, esta nación será humillada y esclavizada, tanto que el castigo no dejará a nadie impune. Pero hay una voz de aliento para el pueblo de Dios. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. El juicio de Babilonia es la liberación del pueblo de Dios. Él es el Redentor, es el pariente más cercano, el que va a redimir a la desamparada. Es el jefe del ejército porque el Señor pelea la batalla de sus hijos. Es el Santo, en él no hay injusticia. Dios redime a su pueblo. Ese mismo mensaje está en Apocalipsis. El juicio contra la Babilonia espiritual es el llamado para los fieles hijos de Dios. Leamos Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios redime a su pueblo, libera a sus hijos de la corrupción. Sigamos estudiando Isaías capítulo 47 y encontramos que en los versículos 5 al 7 la arrogancia de Babilonia causa su ruina y se cita aquí el reclamo de Dios contra Babilonia de la manera en cómo trataron a los israelitas. Leamos el versículo 5. Siéntate, calla y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Este es un apóstrofe contra Babilonia, que en su arrogancia se consideraba la perpetua señora entre los pueblos. En su insolencia ha tratado tiránicamente al pueblo de Dios. Ahora que llega la hora, se le invita a sentarse en el silencio, en tinieblas, muestra de humillación. Dios está enojado, versículo 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste sobremanera tu yugo. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, el único y verdadero y eterno y poderoso Dios, y se habían ido tras ídolos, imágenes inventadas por ellos mismos. Dios entonces los abandona y usa a Babilonia como instrumento de castigo. Pero Babilonia no muestra compasión por su pueblo, no mide el alcance de su poder, cree que su poder es invencible y que el Dios de los israelitas nada podrá hacer. Entonces Dios ahora toma un juicio a Babilonia por su crueldad contra el pueblo de Dios.
Miremos el versículo 7. Dijiste, para siempre seré señora, pero no has pensado en esto ni te has acordado de tu final. Babilonia pensó jactanciosamente que siempre sería la principal ciudad y señora del mundo. Roma en su momento también se consideró la ciudad eterna. En la hora de su gloria y su prosperidad, Babilonia no tomó en cuenta el resultado de su conducta impía y de su arrogante orgullo. Debía recordar que todo lo que el hombre siembra, también segará, y que las sendas de maldad conducen a los caminos de muerte. Ahora, de la misma manera, una de las causas del castigo de Dios contra Babilonia espiritual es su cruel persecución contra los fieles hijos de Dios. Miremos Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este era un poder perseguidor, Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en tierra. Dios traerá juicio contra este poder perseguidor y no será más sobre la faz de la tierra. Lo que esta ciudad nunca pensaba que iba a sufrir, ahora le vendrá como castigo. Esta es la sección de los versículos 8 y 9 del capítulo 47 de Isaías. Babilonia es privada de sus hijos. Miremos el versículo 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay otra, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Esta mujer con características especiales es una mujer voluptuosa, llamativa, hermosa y orgullosa. Miren lo que dice, yo soy y fuera de mí no hay otra. Estas palabras solo la puede pronunciar el Dios eterno, pero Babilonia pretendía ser un poder más grande que todos, así que se siente tan segura que pensó que nunca le pasaría nada. En su orgullo, nunca pensaba que iba a quedar viuda ni conocería la orfandad. Pero en un momento todo cambia. Versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. Con toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Babilonia no cayó de manera gradual, sino que pasó de ser una dama acaudalada y la mujer orgullosa e invencible a una esclava degradada, y esto sucedió de la noche a la mañana. Es una clara referencia a que en una noche cae Babilonia en manos de los medos y los persas, y los principales de la nación fueron muertos esa misma noche. E incluso antes de la caída, en el banquete de Belsasar, el rey hizo venir a magos, astrógolos y caldeos, practicantes de magia y ocultismo, que nada ayudaron a Babilonia en el momento más difícil de su caída. La Babilonia espiritual también ostenta poder que le será quitado en poco tiempo. Leamos Apocalipsis capítulo 18, versículos 7 y 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Esta Babilonia espiritual que ostenta tanto poder, tanta influencia en los reyes de la tierra, en un momento perderá todo su poder, y el juicio de Dios será motivo de admiración en el universo. Este juicio de Dios también será un desafío a lo que Babilonia considera como la fuente de sabiduría. Miremos la sección que va del versículo 10 al 12 del capítulo 47 de Isaías. Estudiemos el versículo 10. Porque te confías en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Varias cosas que debemos considerar. Número 1, se confió en su maldad, pensaba que nadie podía juzgarlos o pedirles cuentas. En su necedad los pecadores piensan
que están seguros y que nadie los va a juzgar. Número 2, por eso dice nadie me ve, es decir, pensaba que nadie tenía la capacidad de condenar sus obras. Número 3, pero dice que en su misma ciencia te engañó. Babilonia se destacó por ese estudio de las estrellas, de la ciencia y de los cálculos matemáticos, pero también confiaba en la hechicería, en los intérpretes de sueños y en los encantadores. Esa noche del juicio de Dios contra Babilonia, ante la escritura en la pared que una mano misteriosa escribió, llamaron a los sabios de Babilonia y no pudieron interpretar nada. Solo Daniel, bajo la sabiduría divina, leyó el escrito en la pared que era la sentencia de muerte para Babilonia. ¿De qué sirvió tanta sabiduría? ¿De qué sirve la ciencia que desafía a Dios? El juicio llega y estos sabios no podrán librarlo. Y en cuarto lugar, entonces se enaltece repitiendo las palabras, yo y nadie más. Babilonia consideraba que estaba por encima de todos, palabras que solo pueden ser aplicadas por Cristo. Pero sabemos que este poder, que sirve de símbolo de Satanás, pretendía ser igual a Dios y colocarse en el lugar que le corresponde al Señor. Leamos el versículo 11. Vendrá pues sobre ti un mal cuyo origen no conocerás. Caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar. Una destrucción que no podías suponer vendrá de repente sobre ti. Dios predijo la caída de Babilonia con 1 siglo y medio de anticipación antes de la consolidación del imperio neobabilónico. Sin embargo, todos los sabios de Babilonia se sorprendieron cuando llegó la hora de la destrucción. Los adivinos de Babilonia no tenían magia, ni tampoco suficiente poder o conocimiento para oponerse al decreto divino, ni tampoco en contra del ejército de Ciro. Miremos el versículo 12. Persiste ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Estas palabras tienen un toque de ironía. Como sabe que Babilonia se aferrará a sus hechicerías a pesar de todas las advertencias, Isaías propone evidentemente con cierto dejo de ironía que continúe en su necedad, pues tal vez, después de todo, su magia podría aprovecharle. Si nos trasladamos al final del tiempo con respecto a la Babilonia espiritual, ella tendrá el engaño como su arma secreta para desviar a las personas del camino de la salvación. Entonces, el Señor dicta sentencia sobre la Babilonia espiritual. Leamos Apocalipsis capítulo 18, el versículo 3 y el versículo 23. Leamos el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta es una época de gran conocimiento científico, pero también es una época de los grandes engaños del encantamiento, de las cartas astrales, del esoterismo. Todas estas falsas enseñanzas guían a los hombres por el camino equivocado, y Dios castigará a estos poderes engañosos con rigor. Y llegamos a la parte final del capítulo 47 de Isaías, que son los versículos 13 al 15. Se demuestra nuevamente la impotencia de las artes mágicas y la sentencia final de Babilonia, su desaparición total. Leamos el versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Aquí se presenta Babilonia nerviosa, consultando a todos los observadores de las fuerzas ocultas y desilusionada con sus respuestas, cansada de tanto consultar. Todos los adivinos que consultan en el curso de los cielos no podrán hacer nada para salvar. Aunque la astrología era una ciencia desarrollada en los babilonios, buscaban las combinaciones
de las estrellas y contemplaban cuerpos celestes para asignar significados especiales a los meses y a las fechas del calendario. El profeta describe con sarcasmo la futilidad de esa clase de confianza. Este engaño antiguo todavía es popular en la actualidad. Muchas personas confían en el horóscopo y otras invenciones en los que el hombre moderno hoy coloca su confianza, dándole la espalda al Eterno. Miremos el versículo 14. He aquí serán como el tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la que arrimarse. En el momento de la llegada de los persas a conquistar a Babilonia, los astrólogos no pudieron salvarse a sí mismos, mucho menos a los babilonios que dependían de ellos o cualquier otro. Son tan inútiles como el rastrojo cuando es consumido por el fuego. Miremos el versículo 15. A ti serán aquellos con quienes te fatigaste, los que te traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Lo cierto es que en el momento de la sentencia los astrólogos ni siquiera fueron capaces de dar un mensaje de advertencia cuando la destrucción era inminente. En el banquete de Belsasar, la mano misteriosa que escribió en la pared anunciaba la sentencia sobre Babilonia. Y todos los magos y astrólogos y sabios de Babilonia no pudieron entender. Tuvo que venir Daniel, y el Señor mostró la inutilidad de la sabiduría humana. Estos hombres sabios no pudieron librarse de la sentencia. Esta ciudad no fue destruida del todo por los medos y los persas, pero posteriormente los griegos y los romanos la destruyeron totalmente, y hasta el día de hoy en Babilonia son solo ruinas. La misma sentencia será sobre la Babilonia espiritual. Será destruida por el fuego. Apocalipsis 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Miremos Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Así que el juicio de Dios será definitivo. Serán destruidos para siempre todos aquellos que hicieron maldad y engañaron al pueblo. Apreciado amigo y hermano, Dios es un Dios justo, poderoso, es un juez sabio. Haremos bien en confiar en su dirección. El que juzga el engaño y los malos es redentor y salvador de sus hijos. Debemos entonces dejar que Él dirija nuestra vida por la senda de paz y salvación. Que el Señor hoy te conceda su bendición y te guíe por la senda de justicia. Es mi oración por ti. Amén.